¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Senado Noticias en su edición central. En este lunes 7 de mayo revisamos el resumen legislativo de esta jornada. Soy Betsabe Fuentes, estos son los titulares de hoy. Comisión Especial Mixta de Presupuestos conoce versiones sobre gastos comprometidos en ejecución de algunas partidas, especialmente en salud. Cientos de estudiantes de colegios públicos de la región metropolitana participaron de la actividad Diálogos con la Ciudadanía, los tres poderes del Estado. Expertos, consultores internacionales y senadores se dieron cita en seminario para reflexionar sobre las medidas para la infancia. Y comenzamos con las noticias. Hoy la Comisión Especial Mixta de Presupuesto conoció las versiones sobre los gastos en ciertas partidas, entre ellas la de educación. Tomamos contacto de inmediato con el periodista Julio Escobar del Ex Congreso Nacional en Santiago. Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Betsabe? Muy buenas noches. Debate en materia presupuestaria que contó con la presencia del actual ministro de Hacienda y también de los dos anteriores. Nos referimos a Nicolás Eizaguirre y Rodrigo Valdés, quienes refutaron y también tuvieron algunas diferencias de interpretación de cómo se fue presentando este informe que dio cuenta del actual gobierno, que habla de gastos bastante altos en materia fiscal, tanto respecto a los ministerios como respecto de los proyectos. Se habla de 1.571 millones de dólares que estarían comprometidos para todos los ministerios de gobierno, donde la mayor preocupación se da en materia de salud. Hubo hartas diferencias, pero respecto al tema de salud sí hay congruencia respecto a que los gastos se han ido incrementando en los últimos años. De hecho, se dio cuenta de que durante solo 3 meses el presupuesto se dispara con un gasto de 250 millones de dólares, alcanzando 1.000 millones de dólares de gasto solamente en salud, donde incluso se dieron algunas ideas para poder ir asumiendo este costo y tratar de reducirlo justamente. Y los mayores gastos, ese es uno de ellos. El otro dice relación con proyectos de ley, donde el ministro Felipe Larraín ha dicho que hay 5.500 millones de dólares que no están anotados en ninguna parte, no están establecidos. Son proyectos que no fueron entregados con su informe presupuestario, que es algo que normalmente se hace. Según el actual gobierno no se ha hecho y esto genera todo un desbarajuste en materia fiscal. Por su parte, el exministro Eizaguirre respondió y señaló que sí, estaban correctamente informados todos estos proyectos de ley. Escuchemos a ambas personas a continuación. Los mayores gastos desde el punto de vista presupuestario se dan en 3 tipos de elementos. El primero son gastos de proyectos de ley que han sido ingresados y cuyo informe financiero no ha sido provisionado. Y esto es parte de la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Uno ingresa un proyecto de ley y provisiona los fondos. Ahí hay una total confusión. Todos los proyectos que están en trámite están todos provisionados, con la mera excepción del CEPES o reemplazo del CAE, porque lo presentamos mucho después que se habían hecho las provisiones del presupuesto. Todos los proyectos de ley que están en trámite en el Parlamento, con iniciativa del Ejecutivo, están provisionados con una cierta línea de tiempo en que se estima cuándo se va a aprobar y cuándo se va a comenzar a ejecutar el gasto que estos proyectos de ley suponen. Estos fueron los principales debates que se dieron en la Comisión Mixta de Presupuestos a 90 días de que el gobierno de Sebastián Piñera deba presentar justamente sus metas fiscales y presupuestarias, donde seguramente esto va a ser materia de discusión. Los senadores Coloma y Letelier dieron también sus propias interpretaciones respecto a este informe que, según el gobierno, está informado respecto a las finanzas públicas, a un informe que se entrega el año 2017. A partir de ahí se sacan estas estadísticas. Por un lado, el actual ministro dice que estos son tal cual los gastos que se van a tener durante este año, mientras que por otro lado también la crítica va porque no se estarían, por ejemplo, contemplando otros gastos que se reducen o que no son entregados, por ejemplo, la totalidad de los subsidios en alguna materia, en vivienda o en educación, lo cual también provoca una reducción en estos gastos, los cuales no serían tan grandes como lo ha explicitado el gobierno, algo que seguramente deja espacio a las interpretaciones, por eso que escuchamos a los senadores Coloma y Letelier a continuación. Porque son proyectos de ley
que están muchos de ellos aprobados en el último trámite y que tienen el informe financiero que no está contabilizado, o ejecuciones que se están haciendo y que no están contabilizadas. Obviamente es un problema que por cualquier gobierno que llega es complicado tener menos recursos, mucho menos recursos de lo que está dispuesto para hacer un programa. Aquí, más que un problema de equilibrio fiscal en nuestros gastos e ingresos, lo que está en discusión es que el nuevo gobierno quiere usar los recursos para otros fines, y espero que en ese debate lo puedan explicitar de mejor forma, de manera tal que no generemos alarma pública. Presupuestos que seguramente van a continuar en la discusión en las próximas semanas, sobre todo porque el gobierno se ha comprometido a hacer público estos gastos. La intención primera es dar transparencia y que las personas se enteren de todos los gastos que debe hacer el actual gobierno para así tener un juicio adecuado sobre esta materia. Gracias, Julio Escobar, por la información desde el ex Congreso Nacional. Más detalles, por supuesto, usted los puede ver en senado.cl. Cambiamos de tema porque un grupo de senadores quiere avanzar sobre un proyecto de ley que busca eliminar la ley seca. La Comisión de Gobierno ya aprobó la idea de legislar de esta iniciativa, que lo que busca es derogar la prohibición de la venta de alcohol en jornadas electorales. Esto y más en la siguiente nota. Para las elecciones siempre se aplica la ley seca, que implica que se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas entre las 5 de la mañana del día de la votación hasta 2 horas después del cierre de la última mesa de sufragio. Ahora desde el Senado una iniciativa busca terminar con esta normativa, modernizar y agilizar el proceso eleccionario. La moción en primer trámite constitucional modifica las leyes 20.640 y 18.700 en lo relativo a la designación de vocales y al expendio de bebidas alcohólicas en los procesos electorales. En cuanto a la argumentación de derogar la ley seca, se basa en que dicha norma fue dictada en un contexto de anormalidad constitucional, en que el Ejecutivo ponía un importante énfasis en el control del orden público, aún a costa de privación de garantías constitucionales, y la realidad actual es totalmente distinta. La comisión además analizó el proyecto de ley en primer trámite que modifica la ley de votaciones populares y escrutinios para asegurar el acceso y desplazamiento y egreso de las personas discapacitadas a los locales de votación, iniciativa que fue aprobada en general. Asimismo, a petición del senador Rabindranath Quinteros, se acordó escuchar al Servicio Electoral con respecto a los vocales y al Ministerio del Interior para analizar la ley seca y ver los alcances de su derogación en su discusión en particular. Seguimos con las informaciones porque cientos de estudiantes participaron de lo que fue una actividad denominada Diálogos con la Ciudadanía, los 3 poderes del Estado. Allí colegios públicos de la región metropolitana pudieron hacer una serie de preguntas. ¿Cuáles fueron? Lo vemos en el siguiente informe. No tuvieron ningún filtro. ¿Cómo actúa el Poder Judicial ante abusos a mujeres y niñas? Para el trabajo que ejerce, su salario es justo comparado en proporción a un ciudadano común. El sueldo aproximado que ganan es de 8.195.692. Algunos seguros plantearon sus dudas. ¿Qué piensa el Poder Legislativo de la situación de los estudiantes migrantes? Para el presidente de la Corte Suprema, ¿hay realmente igualdad de justicia para todos los chilenos? Y otros, aunque con un poco de ayuda, también lo lograron. ¿Qué propósito, ¿cómo? Sí, perdón. ¿Qué propuesta tiene usted para poder mejorar la educación municipal? Violencia de género, migración, educación, sistema previsional, narcotráfico, fueron solo parte de los temas que surgieron en el marco de Diálogos con la Ciudadanía, instancia que reunió a representantes de los 3 poderes del Estado y a estudiantes de colegios públicos de la región metropolitana. ¿Por qué hicimos esto? Nosotros creemos que ustedes, jóvenes, tienen cosas muy importantes que decir. Porque tienen ideas nuevas, tienen preocupaciones nuevas, tienen críticas nuevas. Y así fue. Cada colegio tuvo la oportunidad de preguntar a los invitados, a Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema, a Andrés Chadwick, ministro del Interior, y a la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, y a su par del Senado, Carlos Montes, quienes tuvieron que responder a las más variadas preguntas de los estudiantes secundarios. La sociedad tiene que ser crítica, sin lugar a duda, tiene que ser crítica con nuestro sistema de justicia, pero el sistema de justicia, esa es mi convicción,
no hace distinciones entre una y otras personas. Hay un tema de suma importancia que estamos abordando como sociedad que tiene que ver con la migración. Yo creo que la migración es un tema global, no solamente de Chile. Y la primera forma de poder combatir ese daño de la droga está en nuestras propias familias, en nuestros propios ambientes y muy especialmente en nuestras propias escuelas. Esta es la primera jornada que se realiza y que busca acercar el Congreso Nacional a la ciudadanía. Vamos a tener varias otras actividades, tenemos un programa para los próximos 3 meses, que prontamente espero que en esta semana se lo demos a conocer a la prensa, de distinta naturaleza. Vamos a tener, entre otras cosas, un seminario sobre el agua, sobre distintas cosas que son motivo de interés en el país para que se conozcan los problemas, lo que se está legislando y se opine por parte de distintos sectores ciudadanos. Es un intento de cambiar la relación en esta ciudad del Congreso, del Senado con la ciudadanía. Actividad que permitió resolver dudas y conocer cuáles son las inquietudes que tienen actualmente los jóvenes en Chile. Seguimos avanzando en otras materias porque el vicepresidente del Senado y el titular de la Comisión de Constitución se reunieron con la Asociación de Fiscales. El objetivo es poder avanzar a la protección de este gremio. Detalles a continuación. La ley se señala que el juez puede condenar solamente a multa si es que un fiscal es lesionado con lesiones leves. Situaciones como estas son las que preocupan a la Asociación de Fiscales del Ministerio Público, cuyas representantes llegaron a Valparaíso para reunirse con el vicepresidente del Senado, Carlos Bianchi, y el titular de la Comisión de Constitución, senador Francisco Huenchumilla, exponiendo puntos críticos para el desarrollo normal de sus funciones persecutorias, ya sea en materia de seguridad, sanciones y resguardo de información. La cita tuvo lugar en la misma jornada cuando el Ejecutivo dio urgencia simple al proyecto que aumenta la protección a los fiscales del Ministerio Público, un hecho destacado por los senadores que anticiparon su respaldo a la labor de dichos funcionarios judiciales, poniendo el empeño dentro de sus competencias para mejorar sus actuales condiciones laborales. A mí me pareció muy interesante esta reunión junto con el senador Huenchumilla, que es además el que preside la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y nos hemos comprometido a destrabar además otros proyectos que estaban del año 2016 con respecto a resguardos también para los fiscales y nos hemos comprometido a invitarlos a la comisión para que ellas y ellos vengan a exponer la situación que a diario les toca enfrentar. Pero lo relevante, insisto, es escuchar de los propios fiscales el compromiso a que la justicia sea igual para todos y que no existan privilegios. Fue una buena conversación, intercambiamos puntos de vista sobre el punto. Yo le señalé que tenemos que coordinarnos con el Ministerio de la Presidencia, porque en nuestra comisión tenemos varios proyectos con urgencia. Entonces ahí vamos a ver cómo priorizamos para los efectos de que el mismo Ejecutivo priorice sus urgencias. Esa es una facultad del Ejecutivo. Y ahí veremos cómo lo tratamos, pero yo le señalé que tenemos la mejor disposición para tratar ese proyecto de ley. Tanto Trinidad Steiner, presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, como Erika Mayra, directora del gremio, agradecieron el interés de los senadores, ejemplificando que hay temas al margen del proyecto actualmente en trámite, como el resguardo de sus antecedentes, espacios compartidos en los tribunales y sanciones que requieren un ajuste y ser incluidos en el texto legal. Existe el día de hoy un proyecto que vemos como una instancia importante para proteger a los fiscales. Sin embargo, esta iniciativa tiene ciertas falencias que es importante abordar en cuanto a la descripción de las lesiones provocadas a un fiscal. Hoy día tienen la misma pena, incluso menor que un hurto simple. Hemos solicitado que de alguna forma se promueva esta entrada segregada, al igual que lo tienen los jueces hoy día. Ellos ingresan por una parte diversa que el público en general. Eso es lo que nosotros esperamos para la protección de los mismos fiscales. El proyecto que aumenta la protección a los fiscales del Ministerio Público se encuentra en primer trámite en la Comisión de Constitución del Senado y es una moción de los senadores Pedro Araya, Alfonso Urresti, Felipe Arboe y los ex senadores y actuales ministros Alberto Espina y Hernán Larraín. Y senadoras, expertos en la materia, también consultores internacionales y además la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, se dieron cita en el ex Congreso Nacional para ser parte de un seminario donde se reflexionó respecto a materias de infancia. Nos vamos de inmediato precisamente al ex Congreso Nacional para tomar contacto con el periodista Cristian Reyes. Cristian, ¿cómo estás? Así es, Betsabe, interesantes observaciones fueron las que pudimos seguir a través del streaming de TV Senado a propósito del seminario denominado Infancia, reflexiones, propuestas e iniciativas convocado por
por jefaturas de diferentes bancadas y dando continuidad de algún modo a algunas actividades que están analizando áreas sensibles a nivel social durante las últimas semanas y que están realizándose principalmente acá en la capital. Tuvo un sello femenino este encuentro, no obstante la presencia, por ejemplo, del presidente del Senado, Carlos Montes, el senador Alfonso Urresti, Ricardo Lagos Weber, entre otros, porque fueron las senadoras Isabel Allende, Jimena Órdenes y Jimena Rincón, básicamente las anfitrionas de esta actividad, en conjunto obviamente con autoridades y personalidades invitadas, donde fue la oportunidad también para establecer algunas conclusiones y ejes en los cuales, por ejemplo, es posible avanzar a mediano plazo en cuanto a la concreción de políticas de infancia para mejorar sus condiciones obviamente en nuestro país. Hay 36 proyectos en la Comisión de Infancia en este momento en el Senado, más los que deben haber en la Cámara. O sea, ideas, hay distintos tipos de ideas, pero quizás la discusión que más falta es darle la perspectiva de conjunto más global. Uno piensa de que de los desafíos que tiene la sociedad actual, pensando a mediano y largo plazo, quizás el tema de los niños de los temas más centrales. La protección de la infancia es uno de los grandes retos para nuestra sociedad. Finalmente, aprovecho la ocasión para respaldar la moción parlamentaria iniciada hace 8 años por otros senadores para declarar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. Esperamos contar con una tramitación con urgencia para hacer justicia a las Florencias y a tantas y tantos que han sufrido con esta barbarie producida en nuestras sociedades y territorios. Comentaron igualmente el actual escenario en materia de niñez y los cambios pro infancia que se están viviendo en nuestro país. La nueva defensora de la niñez, Patricia Muñoz, recordarán ustedes, recientemente ratificada por el Senado, la jueza Mónica Geldres, que tiene experticia en cuanto a lo que es el trabajo en terreno en esta materia, la consultora de UNICEF Soledad Larraín y la exsecretaria ejecutiva del Consejo de la Infancia, Estela Ortiz, ustedes la recordarán también por su labor permanente en cuanto a los cambios que precisamente se empezaron a producir desde hace ya algún tiempo pro infancia en nuestro país. Recogemos a continuación parte de sus intervenciones también con motivo de esta actividad. Probablemente si los niños y sus familias conocieran en profundidad sus derechos, nuestro Estado estaría lleno de demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las falencias manifiestas en nuestro trabajo con ellos. Me tocó dirigir en el año 2012 la comisión recorriendo el país y es lamentable verificar que años y años después no hemos sido capaces, ninguno de los 3 poderes del Estado, de poner término y coto a las graves vulneraciones que viven los niños. Que generemos efectivamente espacios de diálogo, de conversación, de mirar evidencia, de revisar las prácticas que hemos llevado adelante, porque han habido muchos intentos y se ha hecho muchas cosas. Sin embargo, no hemos sido efectivos. La actividad pro infancia realizada en la sala de sesiones del Senado aquí en Santiago, en todo caso, no debería ser la última, ya que está previsto que tal como se realizó una que hace algunos días abordaba los efectos y posibles cambios a propósito de la reciente reforma tributaria, a este seminario de infancia le seguiría uno que aborda el proceso de nueva educación pública en nuestro país y que, de acuerdo a lo que hemos podido reportear, Betsabe, debería concretarse el próximo lunes 14 de mayo. Gracias, Cristian, por la información. Importante tema hoy en día en boga, la protección de nuestros niños y niñas y adolescentes. Con esto nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles todas nuestras redes sociales. Allí usted puede saber más información del trabajo legislativo diariamente. Estamos en Twitter, en Instagram, en senado.cl, tv.senado.cl y también en nuestro canal de YouTube, que los invito a que se suscriba de inmediato. Es gratuito. Lo vemos, es un canal de YouTube donde puede ver nuestra programación, el encuentro de futuro, las actividades del Congreso del Futuro, el resumen de sala con nuestro periodista Cristian Reyes, todos los especiales del Congreso Nacional, conocer un poco más de nuestros legisladores y por supuesto Senado Noticias, edición AM y Central. Ya lo sabe, también estamos en YouTube. Soy Betsabe Fuentes, que tenga muy buenas noches y siga la grata compañía de nuestro canal.